Buen día. Vamos a explicar la ficha pedagógica para la básica superior intensivo para el día miércoles 10 de noviembre del 2021. El tema es tiempo pasado simple usando el verbo to be, formato preguntas de información negativo. Cuando nosotros estamos hablando del verbo to be, hablamos de pasado. Nosotros aquí en la parte del recordatorio vamos a hacer un recordatorio de cómo se conjuga el verbo to be en el pasado. Entonces aquí tenemos nosotros cómo se conjuga el verbo to be. I was, you were, he was, she was, it was. Yo, tú, él, ella y las cosas. We are, we were, you were, they were. Nosotros estábamos, ellos estaban. Más o menos esa es la idea. Y también tenemos que recordar pues que el verbo to be en español tiene dos connotaciones. La connotación es ser y la connotación estar. Son dos cosas que en español significan el verbo to be. Este tema del bloque de desarrollo de la destreza, nosotros vamos a desarrollar la destreza ¿cuál? Tiempo pasado simple usando el verbo to be, formato preguntas de información negativo. Leamos un poquito. Las preguntas de confirmación o tag questions, ¿sí? Sirven para dar continuidad a una conversación, invitan a una respuesta corta, se puede traducir como a que no, o no es verdad, algo así, ¿no? Usamos el tiempo pasado simple usando el verbo to be, preguntas de información formato negativo para interrogar de manera negativa sobre hechos del pasado. Para formar las expresiones o oraciones usando el tiempo pasado simple, preguntas de información formato negativo, usamos el pronombre sujeto más la abreviación del verbo to be en pasado, junto a la palabra not. Más el complemento. ¿Sí? A ver, leamos esto. Usamos el tiempo pasado simple, formatos preguntas, información en su formato negativo, para hablar sobre hechos en el pasado. Para formar expresiones usando el tiempo pasado simple, formato preguntas, información usando el verbo to be, usamos el pronombre sujeto, más la abreviación del verbo to be. La abreviación del verbo to be, de acuerdo a lo que aprendimos en la parte de acá arriba, cómo se conjugan. Más la abreviación del verbo to be, más not, junto a la palabra not, más el complemento. Y aquí ponemos el complemento. Hasta aquí es el complemento. Y al final hacemos esta abreviación, ¿no? Al final del punto añadimos el verbo to be en pasado correspondiente, más el pronombre I, you, ¿sí? Abreviado. Finalmente adicionamos el símbolo que cierra la expresión de interrogación. Y ya está. Es lo que ven aquí, ¿no? Aquí tenemos 5 oraciones para el singular y 3 para el plural. He wasn't a liar, wasn't he? Él no fue un abogado. ¿A que no? ¿Sí? No es así, o también puede ser no es así. Listo, entonces, así podemos también preguntarnos. En pasado, bloque de resolución del tema, aprendizaje de vocabulario mediante un crucigrama. Un crucigrama, ¿no? La cabeza, nuestra parte, es una parte del cuerpo, ¿sí? La cabeza, vamos a ver sus partes. Aquí tenemos el crucigrama con sus ayudas, tanto de tipo horizontal como vertical, o en el mismo crucigrama. Entonces encontramos aquí las palabras y las apuntamos en la columna 0. Aquí tenemos un ejemplo, la palabra nariz, y aquí está la palabra, la oración que hemos creado de nuestra imaginación. Luego esta oración la traducimos y aquí la escuchamos y la pronunciamos y hacemos lo mismo para todas las otras oraciones que existen. Tarea 2. Aplicar conceptos gramaticales. ¿Cuáles son los conceptos gramaticales? Esto que está aquí. Este concepto gramatical lo usamos a nuestro gusto aquí, respetando las reglas que se han establecido, ¿no? 4 oraciones. Tarea 3. Leer, reflexionar y traducir.
Emoción, aceptación. Aquí tenemos un video que lo vamos a abrir y lo vamos a observar. Vamos a observar el video. Esperemos que se abra. Si se demora mucho lo tenemos que cortar porque se nos alarga el video. Ahí está la aceptación. Listo, ahí está el video. Lo escuchan y luego leen el literal B. Reflexionar acerca de la emoción, la aceptación, considerando las situaciones adversas provocadas por la pandemia en relación a la pérdida de amigos y familiares. O sea, que pones esa reflexión, ¿no? Lees también esta partecita de aquí que es importante conocer qué es la aceptación para poder escribir y luego la traducimos y la ponemos acá. Tarea 4. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve este formato? Lo apuntamos acá. Eso está en la gramática. Y tarea 5, vamos a jugar mediante un juego. Nosotros vamos a completar oraciones que ponemos, que son parte del juego. ¿Sí? Y ahí está el juego. Y luego que terminemos de jugar, pues el resultado lo ponemos en esta parte de acá. Y eso es todo lo que vamos a hacer por el día de hoy.